las últimas dos operaciones que se pueden realizar con los vectores, que en este caso son el producto escalar o punto, conocido también, y el producto vectorial o punto. Vamos a definir ambas operaciones utilizando vectores libres y utilizando vectores descritos de forma analítica. Haciendo un resumen de lo que ya habíamos visto, dijimos que los vectores los podíamos representar de forma libre, tal como se muestra en la figura, en donde ese vector libre no está asociado a ningún sistema de referencia, ni cardinal, en este caso, cartesiano. En el caso de la representación de los vectores descritos de forma analítica, estos los podemos describir en función de sus componentes cartesianas como AX, AI, en forma polar, especificando la magnitud del vector y el ángulo que forma la recta que contiene al vector y que correspondería a la dirección del vector. También lo podemos expresar en función de los vectores unitarios cartesianos, en este caso en función de sus componentes por el vector unitario correspondiente a donde está, en este caso definí esa componente, donde I tongo corresponderá al vector unitario asociado al eje X, J tongo es el vector unitario asociado al eje y K tongo corresponde al vector unitario asociado al eje Z. Esas son las dos formas que tenemos para representar los vectores. Habíamos definido en este caso que la adición entre vectores descritos de forma analítica, en este caso, la adición entre vectores descritos de forma analítica, bueno, si no lo habíamos definido, lo pasamos a definir ahora. En este caso, los vectores tenían que ser la principal condición para, en este caso, que poder adicionar dos o más vectores es que estos sean de la misma clase o tipo, ¿ya? Por lo tanto, el vector resultante va a ser de la misma clase o tipo de los vectores componentes. Por lo tanto, A y B descritos de forma analítica son A sub X, A sub I, B sub X, B sub I. Por lo tanto, el vector resultante de la adición va a ser otro vector de la misma componente o del mismo tipo que A y B. Y la componente del vector resultante a lo largo de ese se va a obtener a partir de la suma de las componentes a lo largo del eje X, y la componente del vector resultante a lo largo del eje Y será igual a la suma de las componentes de los vectores a lo largo del eje Y. ¿Ya? De la ponderación de un vector por un escalar ya definimos las propiedades en el caso de los vectores libres. Dijimos que al ponderar un escalar por un vector descrito de forma analítica, ese escalar va a multiplicar a cada componente del vector descrito de forma analítica. Eso quiere decir k por el vector A de componentes AX, AI va a ser igual a k por A sub X, k por A sub Y. Y eso va a representar un vector de distinta clase o tipo que el vector A, siempre y cuando la constante k sea una constante o un escalar físico, ¿ya? Donde k por ax va a ser rx, donde k por ahí va a ser ri. ¿Qué es lo que tenemos acá? El producto escalar o punto. El producto escalar o punto tiene como finalidad que nosotros vamos a operar dos vectores que pueden ser de distinta clase, B1, B2, o pueden ser de igual tipo también. ¿Por qué no? Aquí nosotros vamos a elegir dos vectores de distinta clase, A y B, y los vamos a meter en esta cajita que va a aplicar el producto punto. El resultado de ese vector va a ser un escalar físico, no numérico. Y ese escalar físico puede ser, por ejemplo, la energía, el flujo eléctrico, el flujo magnético, el caudal, etcétera, etcétera, etcétera. El caudal de un fluido, por ejemplo. Entonces, ¿cómo vamos a determinar el producto escalar o punto entre vectores de forma libre? El procedimiento va a ser el siguiente: vamos a unir los orígenes de esos dos vectores. Al unir el origen de esos dos vectores, en este caso, ¿qué es lo que vamos a obtener? Vamos a definir el ángulo entre esos dos vectores.
De tal manera entonces que al aplicar la definición A.B, que es igual a, de acuerdo con la definición, perdón, del producto punto, A.B lo vamos a determinar conociendo la magnitud de A, la magnitud del vector B y el ángulo que forman el ángulo menor entre los vectores. ¿Ya? Por lo tanto, en este caso, el producto escalar va a ser un escalar, valga la redundancia, porque la magnitud de un vector es un escalar, por la magnitud de B, que también es un escalar, y por la función trigonométrica coseno de alfa, que también es un escalar. Por lo tanto, el resultado de la operación producto punto entre dos vectores descritos de forma libre, como los que se muestran en la figura, va a ser un escalar. ¿Qué representa desde un punto de vista geométrico el producto punto? Cuando yo calculo el producto punto estoy calculando la proyección de un vector sobre otro, multiplicado indudablemente con la magnitud de otro. Aquí lo que tenemos es la componente o proyección de A sobre B, que va a ser A paralelo, que le llamamos aquí, con dos rayitas. Ese vector A paralelo, si nosotros nos vamos a la definición del producto punto, A.B igual magnitud de A por la magnitud de B y por el coseno, A coseno de alfa corresponde a la proyección del vector A sobre la recta que contiene el vector B. En consecuencia, el producto punto entre A.B va a ser igual a A.B, a paralelo, perdón, por la magnitud de B. O viceversa, porque nosotros también podemos proyectar el vector B sobre la recta que contiene el vector A. Por lo tanto, desde un punto de vista geométrico, que también tiene implicancias físicas también, calcular el producto punto. Aparte de obtener escalares físicos, el producto punto nos permite, en este caso, desde un punto de vista geométrico, calcular proyecciones de un vector sobre otro. Entonces, en esta situación o en este escenario, calcular el producto punto desde el punto de vista geométrico tiene una implicancia en este caso para calcular, primero que todo, la proyección de un vector sobre otro, multiplicado por indudablemente la magnitud del otro vector, y también en este caso nos permite obtener un escalar físico. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa si nosotros operamos los escalares de forma analítica? Bueno, si no, antes vamos a recordar algunas características. El escalar que nosotros vamos a obtener, ese escalar físico que nosotros vamos a obtener, tiene ciertas particularidades. Puede ser positivo, puede ser negativo o puede ser nulo. ¿De qué va a depender ese escalar? Indudablemente va a depender del ángulo que formen los vectores entre sí. Si el ángulo entre los vectores está comprendido entre 0 y 90 grados, entonces el producto punto entre esos vectores va a ser positivo. Si el ángulo entre los vectores es mayor que 90 grados y menor o igual que 180 grados, entonces ese producto punto va a ser negativo. Y por último, si el ángulo que forman los vectores entre sí forma, en este caso, un ángulo perpendicular entre sí, o sea, son perpendiculares los vectores entre sí, o es un múltiplo impar de 90 grados, eso se va a traducir en que el coseno del ángulo va a ser nulo y el producto punto va a ser nulo. Desde un punto de vista, si hacemos una interpretación física, dependerá de la variable, en este caso que estemos calculando, el que el producto punto sea nulo, negativo o positivo. Va a depender de la variable que nosotros estemos utilizando. Por ejemplo, en el caso de la energía o el trabajo que realiza una fuerza, que es una medida de la energía que se transfiere de un cuerpo o sistema a otro, esto también tiene una representación. Una energía positiva significa que alguien está transfiriendo energía a un cuerpo o sistema. ¿Ya? Por ejemplo. Un ejemplo que se plantea acá, en este caso consideramos los vectores de la figura 1, los vectores de la figura que ya pasamos, donde la magnitud de A era 2 unidades de medida, la magnitud de B era 4 unidades de medida y el ángulo 60 grados. Por lo tanto, si nosotros ocupamos
si sabemos la magnitud de los vectores y el ángulo que forman entre sí, podemos utilizar la definición de producto punto. A punto B por el coseno de alfa, y eso nos va a dar que es 2 por 4 por el coseno de 60 grados, que vale 1/2. Nos va a quedar que el resultado va a ser 4. Pero vuelvo a insistir, va a depender del tipo de vectores que nosotros estemos operando el resultado que vayamos a obtener. ¿Ya? Desde un punto de vista analítico, nosotros podemos determinar el producto punto también. Cuando los vectores están descritos de forma analítica, podemos calcular el producto punto, y ese producto punto lo vamos a calcular operando los vectores entre sí, sean A y B descritos de forma analítica, cartesiana o en función de los vectores unitarios cartesianos, que son equivalentes, son dos formas equivalentes. El producto punto corresponderá en este caso al producto de cada componente por la respectiva componente del otro vector. Cada componente del vector A multiplicará a cada componente del vector B. Y eso se va a mostrar en la relación que tenemos acá. En la relación que tenemos acá, A punto B sería la magnitud de A va a multiplicar a la magnitud de B y la magnitud de B a lo largo del eje Y y la magnitud de B a lo largo del eje Z. Por lo tanto, nos va a quedar lo siguiente: A punto B multiplicando cada componente por estas tres, A sub I por estas tres y A sub Z por estas tres, considerando además que el producto punto es entre vectores, no entre magnitudes. Por lo tanto, aquí el producto punto entre y tongo va a ser igual a 1, y el producto punto entre dos vectores unitarios, en este caso perpendiculares entre sí, va a ser igual a 0. Y tongo y j tongo son vectores que están definidos a lo largo del eje X y a lo largo del eje Y, por lo tanto entre ellos forman un ángulo de 90 grados. Y el producto punto entre dos vectores que forman un ángulo de 90 grados es nulo. Tal como lo dijimos delante, calcular el producto punto es calcular la proyección de un vector sobre otro, Si el ángulo es 90 grados, entonces I.J es 0. Eso quiere decir que ninguno de los dos vectores proyecta sobre el otro vector. Por lo tanto, utilizando esta relación de que productos punto entre vectores unitarios iguales es igual a 1 y productos punto entre vectores unitarios distintos es igual a 0, multiplicamos cada una, nos van a quedar 9 componentes: A sub X por B sub X por el producto punto de I punto I, A sub I por A sub X por B sub I de I punto J, y así sucesivamente. Nos va a ir quedando que a I punto I es 1, I punto J es 0, I punto K, el vector unitario I por el vector unitario K, también va a ser 0. En consecuencia, los únicos términos que van a sobrevivir son los términos de componentes iguales: AX, BX, AI, BI, AZ, BZ. En consecuencia, el producto punto entre dos vectores A y B corresponderá al producto de cada componente AX, BX, AI, BI, AZ, BZ. ¿Ya? Este es el resultado, es una magnitud escalar, es un número, y esa magnitud escalar es el resultado, vuelvo a repetir, del producto punto cuando los vectores están descritos de forma analítica. Aquí hay un ejemplo: el vector A tiene componentes 1, menos 1, menos 1, y el vector B tiene componentes menos 1, menos 1, menos 1. Por lo tanto, el producto punto entre los vectores será multiplicar la componente del vector A sobre el eje X por la componente del vector B sobre el eje X, y así sucesivamente. Menos 1 por menos 1, menos 1 por menos 1. El resultado final en este caso nos va a quedar igual a 1, por lo tanto, si unimos las definiciones asterisco, que era la definición que entregamos del producto punto entre vectores unitarios iguales, me voy a devolver un poquito acá, para que me voy a devolver un poquito acá. Esta es la definición asterisco que lo utilizamos el producto punto cuando los vectores están descritos de forma libre. Vamos a avanzar ahora. Vamos a avanzar en este caso uniendo esta definición
con la del producto punto entre vectores unitarios descritos de forma analítica, nos va a quedar lo siguiente. Nos va a quedar que A.B, que era la definición asterisco, con la definición 2 asterisco, nos va a permitir, en este caso, calcular el ángulo entre los vectores, entre estos vectores descritos de forma analítica. Por lo tanto, conociendo que la magnitud del vector A es cada componente al cuadrado, la suma de cada componente al cuadrado, nos va a quedar que la magnitud de A vale raíz de 3, la magnitud de B también vale raíz de 3, y el producto punto, tal como lo habíamos calculado, vale 1. En consecuencia, el ángulo entre los vectores alfa es 70,53 grados, en este caso, para esta situación en particular. Por último, el producto vectorial o cruz. Bueno, su nombre lo dice. El resultado que nosotros vamos a obtener a partir de la operación producto vectorial es otro vector. A diferencia del producto escalar, el resultado, su nombre lo decía, es un escalar. Y en este caso vamos a meter esos vectores que son de diferente clase o pueden ser de igual clase, ¿por qué no? Vamos a colocar esos dos vectores de diferente clase, los metimos en esta cajita y vamos a obtener un vector C. Este vector C va a ser de distinta clase que los vectores componentes, ¿ya? Puede ser de distinta clase que los vectores componentes siempre y cuando en este caso A y B sean de distinta clase, ¿ya? Pero así A y B también pueden ser de igual clase, por ejemplo. Pueden ser los dos vectores posición o, bien digo, posición. Y el vector C también va a ser otro vector que corresponde al producto de esas dos cantidades. ¿Cómo vamos a calcular el producto cruz utilizando vectores libres? Bueno, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a unir dos vectores A y B, o los vectores que habíamos definido en un principio. Y esos dos vectores, al unir los orígenes, me van a definir una superficie plana, que es la superficie que se muestra en color azul. El resultado, el vector resultante que vamos a obtener a partir de la operación producto cruz es perpendicular a B tanto como a A. O dicho de otra manera, el vector resultante C es perpendicular al plano definido por A y B, o donde se encuentran definidos A y B. De acuerdo con la información anterior que se muestra en la figura, los vectores A y B son coplanares y de magnitudes conocidas. Se unieron los orígenes de los vectores para determinar el ángulo entre ellos. En consecuencia, las características del vector resultante son las siguientes. El vector resultante, en este caso, el tamaño del vector resultante lo vamos a calcular a partir de esta expresión. Y ese tamaño va a depender indudablemente del ángulo que forman los vectores componentes. Si los vectores componentes forman un ángulo perpendicular entre sí, entonces la magnitud del vector resultante va a ser máxima. Pero si el ángulo o los vectores componentes son paralelos entre sí, de igual sentido y paralelos de distinto sentido, el vector resultante va a ser 0 a partir del producto cruz. La dirección es perpendicular al plano formado donde están definidos A y B, y el sentido lo vamos a obtener a partir de la regla de la mano derecha, tal como se muestra en esta figura. El dedo índice representa el vector A, el dedo medio el vector B, y el pulgar, en este caso, el producto cruz entre A y B. Indudablemente que el giro de la mano derecha va a estar en relación con la operación que nosotros estamos realizando. Y la operación que nosotros estamos realizando es A cruz B. O sea, tenemos que ir desde el vector A hasta el vector B. Vamos a girar nuestra mano. Una cuestión importante a considerar es que el producto cruz de A cruz B no es igual a B cruz A. Si yo giro mi mano desde A hasta B, no puedo, y al girarla después desde B hasta A, el giro va a ser distinto. Quiere decir que nuestro dedo pulgar va a apuntar en sentido contrario.
Si en este caso en la figura el dedo pulgar, que es el resultado de la operación A cruz B, apunta para arriba, en el otro caso va a estar apuntando para abajo. Quiere decir que el producto vectorial no es conmutativo con respecto a la operación producto-punto. O sea, con respecto a la multiplicación, por decirlo de alguna manera. Dijimos que íbamos a definir el producto vectorial considerando vectores libres y considerando vectores descritos de forma analítica. Si consideramos vectores libres, tenemos que, vamos a hacer un parangón aquí o una comparación. El área de un paralelogramo, este es el paralelogramo de lados A y B, donde la altura es h, lo vamos a calcular a partir de A por la altura h. O lo podemos calcular por B por la altura, en este caso, desde un lado hacia el vértice B. En este caso, lo vamos a calcular a partir de h por el lado A. A continuación, en nuestro caso, utilizamos los vectores A y B. Y el lado h o la altura h que corresponde a la altura desde un vértice hasta el lado A, lo podemos determinar o corresponde a la proyección del vector B, la proyección perpendicular del vector B sobre la recta que contiene el vector A o sobre el vector A. En consecuencia, el área del paralelogramo, si nosotros calculamos la magnitud de A cruz B, la magnitud de A cruz B, ¿qué es lo que nos queda? Va a ser igual a la magnitud de A, o sea, quiere decir, la magnitud del vector resultante a partir de la operación producto cruz va a ser igual a la magnitud de A por la magnitud de B por el seno de alfa. Pero B seno de alfa es H. Lo que se va a traducir entonces que cuando yo calcule la magnitud del producto cruz entre dos vectores, estaría calculando entonces el área del paralelogramo. En nuestro caso, H es igual a B seno de alfa, por lo tanto A es A cruz B. Y la mitad del producto cruz entre estos vectores, la mitad de la magnitud del producto cruz corresponderá al área de uno de los dos triángulos que componen ese paralelogramo. Esa es la perspectiva geométrica del producto vectorial. ¿Ya? Entonces, calcular la magnitud del producto vectorial entre dos vectores representa, geométricamente hablando, el área del paralelogramo que se forma por los dos vectores. El paralelogramo, indudablemente, que se forma al unir los orígenes de esos dos vectores. ¿Qué va a suceder cuando calculemos el producto vectorial con los vectores descritos de forma analítica? Vamos a calcular A cruz B y los vectores están descritos ahora de forma analítica. No son vectores libres. Por lo tanto, esos vectores, al describirlos de forma analítica, los vamos a describir en este caso en función de sus vectores unitarios cartesianos. Las componentes del vector a lo largo de los ejes X y Z. Por lo tanto, el vector C, que es otro vector que vamos a obtener a partir de la operación producto cruz, lo vamos a calcular a partir de cada componente del vector A multiplicará cada componente del vector B, o sea, se establecerá, mejor dicho, el producto cruz entre el vector unitario I y el vector unitario I, el vector unitario I cruz J, el vector unitario I cruz el vector K, porque indudablemente el producto vectorial es entre vectores, no entre la magnitud, por decirlo de alguna manera. De aquí tenemos, nos van a quedar, al multiplicar cada componente por las restantes del otro vector, nos va a quedar en este caso el vector C. Lo que se va a traducir en que esto va a ser I por I, AX, BX, es el producto cruz entre esa componente y esa componente, AX, BY, el producto cruz entre esa componente y esa componente, etc. Por lo tanto, el vector resultante, en este caso, es C, va a ser igual a una cuestión importante, el producto cruz entre dos vectores iguales, dos vectores unitarios iguales, va a ser nulo. Fíjense, I cruz I va a ser igual a, en este caso, a
el producto cruce entre el vector unitario y por el mismo vector unitario. En consecuencia, el ángulo que forman entre sí es un ángulo de 0 grados. Por lo tanto, si utilizamos la definición para calcular la magnitud del vector resultante, en este caso va a ser igual a magnitud de i por magnitud de i, que va a ser 1 por el seno de 0 grados, y el seno de 0 grados va a ser 0. Si establecemos por regla de la mano derecha i cruz j, vamos a tener el vector unitario k, i cruz k menos j y así sucesivamente. Por lo tanto, nos van a quedar estos 9 términos, y si reemplazamos los productos vectoriales, i cruz i, que es 0, j cruz j también, que va a ser 0, y k cruz k, que también va a ser 0, estos se van a cancelar, ahí están indicados, y estableciendo que i cruz j es k tongo, i cruz k es menos j tongo, j cruz i es solamente, aquí nosotros estamos utilizando el producto vectorial entre los vectores unitarios cartesianos, ¿ya? Nos va a quedar que, agrupando estos términos, nos va a quedar que, agrupando los términos, por ejemplo, en el eje y tongo, nos va a quedar que esto va a ser a sub i b sub z menos a sub z b sub i en itongo, más el producto entre az bx menos ax bz en j tongo, más el producto entre esas cantidades. ¿Qué representan esos productos y la diferencia entre esos productos? Representa en este caso la componente del vector resultante a lo largo del eje x, a lo largo del eje y a lo largo del eje z.